Bien, vamos a crear una conexión con una base de datos que se encuentra en un hosting, es decir, no dentro de nuestra computadora, sino que es proporcionada por un proveedor de hosting. Bien, antes de esto, lo que yo hago es crear un archivo, puede ser un archivo TXT, de texto plano, en el cual voy a previamente definir estos datos: host, usuario, contraseña y nombre de la base de datos. Estos son 4 datos que se necesitan para conectar con una base de datos: el host, usuario, contraseña y nombre de la base de datos. Aquí es donde vamos a colocar esos datos. Bien, ahora cuando recibimos los datos técnicos por parte del proveedor de hosting, nos va a llegar un correo electrónico con datos de acceso a su panel de control. Aquí tengo un ejemplo. Nos debe de proporcionar un nombre de usuario, una contraseña y un acceso al panel de control. Aquí tenemos un link, voy a dar clic y aquí voy a escribir voy a copiar y pegar el nombre de usuario y la contraseña que nos está proporcionando el proveedor de hosting. Bien, voy a accesar al panel de control de el proveedor de hosting. Bien, este panel en este caso es de HostGator, con otros proveedores debe de ser similar. Bien, hay una sección que está enfocada a las bases de datos. Aquí podemos ver esa sección base de datos y vamos, en este caso con el proveedor HostGator, ver el siguiente detalle. Bien, apuntamos y damos clic a donde dice aquí MySQL remoto. Bien, aquí nos dice añadir anfitrión de acceso. Anfitrión, se permite el comodín, el símbolo de porcentaje. Aquí yo ya lo agregué, aquí lo tenemos. Si no se tiene agregado, como aquí se muestra, lo vamos a escribir en esta parte de la siguiente manera. Bien, ya lo tenemos aquí, es el comodín y le daríamos añadir anfitrión. En este caso no lo voy a hacer porque ya lo agregué. Se añade el anfitrión y ya lo tenemos aquí agregado. Esto es muy importante en el caso de HostGator. Es importante porque si no, no va a haber acceso, llamémosle por de fuera. ¿Sí? En resumen, es necesario para poder tener acceso a las bases de datos. Bien, ya agregamos el anfitrión. Ahora, este número es la dirección IP de la base de datos. Dirección IP de la base de datos la voy a copiar. En el caso de otros proveedores, hay algunos que dan una opción similar a HostGator y ya hay unos que nos lo deben de enviar por correo electrónico, etcétera. Pero el objetivo es que haya esta dirección IP disponible. La voy a copiar y la voy a pegar en el archivo TXT aquí. Ya tengo el host que viene siendo la IP. Bien, voy a guardar este dato. Bien, voy a regresar ahora en esta parte superior izquierda. Le voy a dar clic a este icono y ahora me voy a dirigir a donde dice base de datos MySQL. Le voy a dar clic y en el caso de HostGator tenemos estas opciones. Con otro proveedor debe de haber las opciones de crear una nueva base de datos. Le vamos a poner aquí un nombre, por ejemplo, nueva base de datos
Le voy a poner db-pb de punto de venta. Bueno, y damos clic en el botón crear una base de datos. Dice se añadió la base de datos. Damos clic en esta parte que dice volver y la tenemos aquí. Esta es la que acabamos de agregar, asp-deg-db-pb. Bien, ya agregamos una nueva base de datos. Ahora necesitamos agregar un usuario. Bueno, a ver, antes de eso, este nombre lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi archivo de texto, mi archivo txt, nombre de la base de datos. Ahí lo voy a pegar. Este es nombre de la base de datos, la que acabo de agregar. Ahora voy a agregar un usuario. Debe de haber opciones para agregar un usuario. Bien, nombre de usuario, voy a poner pb. Capturar una contraseña. Bueno, aquí en el caso de HostGator tenemos un botón que nos genera contraseñas, un generador de contraseñas. Voy a generar otra contraseña. Yo por lo regular elijo una donde únicamente haya letras y números, no donde haya símbolos raros, como por ejemplo este signo de admiración, este paréntesis, porque en ocasiones a mí me ha pasado que PHP o JavaScript, etcétera, lo considera un parámetro. Entonces lo ideal es mejor generar una contraseña que sean solamente letras y números. Vamos a ver aquí hasta generar una contraseña que cumpla con ese aspecto de letras y números. Bien, parece que no me genera algo así, pero vamos a seguir hasta generarlo en la contraseña ideal. Aquí tenemos una, bien, sin caracteres extraños, únicamente letras y números. Aquí tenemos, inclusive sí hay letras y números. Bien, voy a usar esta contraseña. Aquí HostGator me dice he copiado esta contraseña en un lugar seguro. La voy a copiar y la voy a pegar en mi archivo de texto, que es este, contraseña, ya está ahí. Y voy a darle clic aquí donde dice he copiado esta contraseña en un lugar seguro. Bien, usar contraseña, le damos clic a este botón. Bien, entonces ya tenemos un nombre de usuario, una contraseña, y vamos a crear el usuario dando clic a este botón, crear usuario. Ya se ha creado, dice creó un nuevo usuario llamado tal. Este nombre lo voy a seleccionar y lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi archivo de texto. Y ya tengo los 4 datos necesarios: host, usuario, contraseña del usuario y el nombre de la base de datos. Voy a guardar este archivo. Vuelvo al asistente. Bien, falta un paso adicional. Más abajo dice añadir usuario a la base de datos. Añadir usuario a la base de datos. Voy a seleccionar el usuario que acabo de crear. Es este, y lo voy a asignar a la nueva base de datos que acabo de crear, que es esta base de datos. Son terminaciones -pb. Bien, aquí es donde se le asigna un usuario a la base de datos. Bien, doy clic en el botón añadir y en esta parte me va a decir administrar privilegios de usuario. En este caso pues yo le voy a poner que ponga todos los privilegios y damos clic en donde dice
hacer cambios en esta parte, en este botón. Bien, en el caso de HostGator, eso es todo lo que tenemos que hacer para crear una base de datos que posteriormente vamos a acceder a ella de manera remota. Bien, aquí pues puedo cerrar la sesión y ya hasta aquí se acaba. Bien, ahora vamos a ver nuestro archivo txt con nuestros datos. Bien, voy a abrir un gestor de base de datos. Atención, un gestor de base de datos, que bueno, hay muchos gestores. Aquí en este caso se llama EMA. Estoy utilizando el sistema operativo Linux. Voy a crear una nueva conexión. Aquí dice New Connection. Nombre de la conexión es un punto de venta. Es una app pb, punto de venta. Bien. Este gestor de base de datos puede ser otro. Existe MySQL Workbench, otros gestores, esos se encuentran en internet. Yo estoy usando ahorita EMA, que se ejecuta en el sistema operativo Linux. Una nueva conexión, voy a crear una nueva conexión. Aquí vamos a considerar que ya estoy trabajando en mi computadora. Ya no estoy en el panel de HostGator, que es un hosting que está en internet. Ya no estoy ahí, estoy ahorita en mi computadora. Bien, EMA me permite, o la aplicación EMA o el programa EMA me permite crear conexiones de bases de datos. Aquí le pongo un nombre, app pb de punto de venta, y me pide el host name. Bien, este es la IP, la voy a pegar aquí. Puerto 3306 es para las bases de datos de MySQL. User, el nombre de usuario es este, lo copio, lo pego. Password, es decir, la contraseña del usuario, la selecciono, la copio, la pego. Y el nombre de la base de datos, nombre de la base de datos está aquí, lo copio y la pego. Y ya tenemos la información necesaria para conectar con la base de datos. Damos clic en el botón test. Vamos a hacer un testeo. Le damos clic y nos dice fuel, etcétera. Es decir, que ya conectó con la base de datos. Bien, no sé pronunciar inglés, pero bueno. Este mensaje nos indica que ya hemos conectado. Aceptar. Bien, voy a cerrar mi archivo de txt. No tiene caso ya tenerlo abierto. Y le doy clic en el botón aplicar. Bien. Bien, vamos aquí a buscar. Esta es la conexión que acabo de crear, AppPB. Le doy doble clic y ya conectó. Ya tenemos aquí la conexión. Ya al ver este efecto, bueno, esta actividad quiere decir que ya hemos conectado. Y ahora vamos, esto es mediante un gestor de base de datos. Y aquí ya verificamos que ya conectamos. Ahora vámonos a PHP a realizar la conexión aquí. En el caso de las aplicaciones que estoy programando, hay un archivo que se llama conexión.php, es este archivo. Y esta línea en esta línea vamos a poner los datos para conectar. Bien, nuevamente voy a abrir el archivo que tiene los datos de la conexión. Lo voy a tener siempre al frente. Vamos a ver, bien. El host, este ya es un archivo PHP. Bien. Aquí tenemos el host. Copiamos, pegamos. Usuario, y el usuario de la base de datos, copiamos, pegamos. Contraseña, copiamos, pegamos. Nombre de la base de datos, seleccionamos, copiamos y pegamos.
Bien, hasta aquí es lo que se tiene que hacer para especificar en un archivo de PHP los datos necesarios para conectar con la base de datos que se encuentra en el hosting. Host, que es aquí, usuario aquí, contraseña aquí y nombre de la base de datos, y eso es todo. Guardamos el archivo, control S en el teclado, y en el caso yo estoy usando ahorita Sublime Text para editar el archivo, y eso es todo lo necesario para conectar con una base de datos. Voy ahora a abrir otro gestor de base de datos para restaurar la base de datos. Bien, vamos a ver. Este se llama MySQL Workbench. Aquí tengo varias conexiones, pero vamos a crear una nueva conexión. Este es otro gestor de base de datos, es similar al de EMMA. En este simbolito, este es el que más utilizan por lo regular, MySQL Workbench. Bien, vamos a dar clic en este simbolito del más. Vamos a crear una nueva conexión. A ver, aquí nombre de la conexión db pb de punto de venta. Bien, se alcanza a apreciar, bueno, son las mismas requisiciones de datos que en el gestor de EMMA. Bien, tengo mi archivo txt, voy a seleccionar el host, la IP, host name, el puerto ya está capturado, es el 3306, siempre es 3306 para bases de datos MySQL. Bien, username, me pide un nombre de usuario, lo vamos a copiar, pegar. Contraseña, aquí password, store in keychain. Bueno, vamos a darle clic aquí. Yo sé que este es para colocarle el password. Le doy clic aquí, me pide el password, lo capturo y le digo OK. Bien, default string se refiere a el nombre de la base de datos. Aquí tenemos el nombre, copiamos, pegamos. Bien, este gestor de base de datos MySQL Workbench solicita los mismos datos que EMMA. Algún otro gestor va a solicitar estos mismos datos, y tenemos un botón que dice Test Connection. Le damos clic y nos dice Successful, que significa que se ha llevado a cabo la conexión con la base de datos. Damos clic en el botón OK y le damos clic en el botón OK. Ya ha sido agregada a la base de datos y lo tenemos aquí en esta parte. Le voy a dar clic y ya pudimos acceder a la base de datos. En esta parte pues podemos ver no hay tablas ahorita. Vamos a importar la tabla. Bien, Data Import Restore. En el caso de MySQL Workbench tenemos la opción de importar la tabla, la base de datos. En el caso de EMMA, en el gestor de EMMA, yo no lo he visto, no lo he encontrado. Y ahorita explico por qué uso EMMA en lugar de Workbench. Workbench nada más lo uso para restaurar la base de datos, o para importarla o para exportarla. En este caso la voy a importar. Hay que tomar en cuenta que ahorita acabo de hacer conexión. Voy a cerrar esta conexión. Voy a conectar nuevamente dando clic a esta conexión que acabamos de crear. En este momento intenta hacer conexión. Ya hizo conexión con la base de datos que está en el panel. En el panel de control del hosting que se ha contratado, en este caso con HostGator. Ya tenemos acceso. Ahora vamos a importar data, import o restore, y en este caso va a ser import. Bien, vamos a importar y vamos a indicar aquí importar desde un archivo. Le damos clic en esta opción
Y en el caso de la aplicación en el cual estamos enfocándonos, es una aplicación de punto de venta. Lo tengo aquí en esta carpeta, base de datos. Es un respaldo, es un archivo con extensión .sql, es esta. Le doy doble clic al archivo. Ese archivo contiene la estructura de la base de datos. Default, el origen de la base de datos es esta que tenemos aquí. Y damos clic en el botón Start Import, ejecutar la importación. Se ejecuta el proceso. En este momento está obteniendo la estructura de la base de datos para crearla en el hosting. El archivo es una extensión .sql, como aquí se muestra. Aquí se tarda algo porque la estructura es grande. Va a crear la estructura de la base de datos, las tablas que se manejan en la aplicación, y si el archivo de base de datos tiene datos, no nada más la estructura, los va a extraer. Ese es el motivo por el cual se tarda cierto tiempo en estar obteniendo los datos. Ahorita vamos a llegar a un punto en el cual nos va a mostrar un resumen. Ya lo mostró, aquí dice hash finish, que ha terminado, y así es como importamos la base de datos. Voy a cerrar esta parte y aquí en tablas le voy a dar doble clic. Vamos a ver, refresh all, y aquí ya tenemos tablas, varias tablas. Ya hemos importado la base de datos. Bien, voy a abrir el gestor de EMA, el gestor de base de datos de EMA. Yo lo utilizo porque es mucho más sencillo su interfaz. Es esta conexión app-pb. Le doy doble clic para que haga la conexión, y aquí me va a mostrar la base de datos remota, y aquí están las tablas. Y así es como se crea una base de datos en el panel del hosting que se ha contratado. Así es como se da de alta o se configura en un gestor de base de datos que se encuentra en nuestra computadora. Bien, ahora vamos a ejecutar la aplicación, que es esta. Recargamos esta página, vamos a ponerle demo, damos clic en el botón continuar. Si ya pasamos a esta pantalla, a esta ventana, quiere decir que ya conectó. Admin, la clave es 41111, damos clic en el botón entrar y ya hemos hecho conexión con la base de datos. Es decir, nuestra aplicación ya está conectando.